De un tiempo a esta parte, estoy segura de que todos han escuchado muchas noticias sobre vida fuera de nuestro planeta, y cómo las grandes potencias mundiales ya sabían de este tema, que siempre ha causado gran curiosidad y que viene envuelto en un gran halo de misterio y secretismo. Y es que después de las miles de series y películas sobre la presencia extraterrestre en la Tierra, unas declaraciones oficiales frente a políticos y expertos nos han dejado más dudas, y es por eso que hoy, en Lugares Misteriosos, conoceremos la historia de un lugar oficial que pertenece a un gobierno que parece estar fuertemente involucrado con lo que está allá afuera. Sin más demora, conozcamos la historia, leyendas y secretos del Área 51. En sus inicios, lo que hoy conocemos como Área 51 se llamó Rancho Paraíso o Tierra de los Sueños, ya que al ser un lugar que está a la mitad del desierto, nadie quería trabajar ahí y por eso le pusieron un nombre que por lo menos lo hiciera un poco atractivo. Pero la verdad es que el Área 51 es una base militar que está ubicada en Groom Lake, en el estado de Nevada, en los Estados Unidos, a unos 135 kilómetros del norte de Las Vegas. Tiene una superficie que va un poco más allá de los 12.000 kilómetros cuadrados y se cree, porque del Área 51 se sabe poco, pero se sospecha mucho, de que ahí trabajan unas 1.500 personas y obviamente está vigilada y protegida las 24 horas del día. Antes de 2013 no se sabía nada de esta zona militar, pero ese año se desclasificaron documentos que ampliaron un poco la información, como el origen de su nombre, que se debe a que fue construida en un terreno donde se realizaban pruebas nucleares. En 1955, Richard Bissell Jr., en aquel entonces director de la Agencia de Espionaje de los Estados Unidos, y Kelly Johnson, diseñador de los aviones Lockheed, seleccionaron como sede el aeródromo apartado de Groom Lake, y en 8 meses los ingenieros desarrollaron el avión U-2, que podía volar mucho más alto que cualquier otra aeronave de la época, lo cual le permitió a los pilotos volar por encima de radares, misiles y aviones enemigos soviéticos. Luego, la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos agregó la base militar al mapa de emplazamiento de pruebas de Nevada y nombró oficialmente al sitio como Área 51, a pesar de que se le conoce con muchos otros nombres no oficiales, como los mencionados anteriormente, y agregándoles Hotel de los Sueños, Cuadrado Rojo, La Caja y El Rancho. Pero finalmente, su nombre más conocido es Área 51. En cuanto al secretismo de este lugar, esto no solo tenía que ver con lo que el público llegara a saber, que en sus inicios fue virtualmente nada, sino que inclusive algunos militares que trabajaron ahí lo hacían con el mayor secretismo y muchos de ellos recibían información limitada. T.D. Barnes, un especialista en vuelos, comentó para un documental de National Geographic que ellos eran básicamente unos guerreros silenciosos, y que la información que recibían no podía ser anotada ni grabada, y además se comunicaban usando claves. Es más, los militares que estaban dentro del Área 51 vivían ahí en una condición muy parecida a la de prisioneros, ya que no tenían acceso a la radio ni a la televisión, y se les había prohibido, absolutamente, contarles a sus familias cuáles eran sus labores. Esto implicaba que muchos tuvieran que mentir, como uno de los pilotos, que por bastante tiempo hizo creer a su esposa que trabajaba reparando televisores. Se ha llegado a decir en libros como Área 51, una historia sin censura de la base militar secreta de los Estados Unidos, que personajes tan importantes de la historia de este país, como el expresidente Bill Clinton, no tenían el conocimiento total de lo que se hacía en este lugar. Un lugar como el Área 51, que ha permanecido siendo un secreto por tantos años, que está en medio del desierto, no sería lo que es sin un poco de teorías de la conspiración y de hechos que tal vez o tal vez no sean ciertos. Es por eso que ahora les contaré por qué es que el Área 51 se menciona tanto
cada vez que alguna noticia sobre avistamientos de naves no identificadas sale en las noticias y por qué es un lugar del cual se desconfía tanto. Una de las razones por las cuales el Área 51 se rodeó de tanto misticismo y que se convirtiera en el escenario perfecto para este tipo de teorías y sospechas es que los aviones que ahí se probaban volaban 3 veces más alto que un avión comercial y a velocidad supersónica, haciendo que cruzaran los Estados Unidos de costa a costa en menos de 75 minutos. Pero lo que sucedió en 1989 fue algo que marcó la reacción de la sociedad con el Área 51. Y es que Robert Lazar, quien decía haber trabajado en el lugar, dio una entrevista anónima a un medio de comunicación de Las Vegas, en el que mencionó que en la base militar se albergaban y estudiaban naves alienígenas, y que su trabajo consistía en copiar o recrear esa tecnología desconocida para que fuera usada en los aviones militares. No obstante, poco después de que la entrevista se hiciera pública, se desacreditó todo lo que había dicho Lazar, ya que se demostró que nunca había asistido al Instituto Tecnológico de Massachusetts ni al Instituto Tecnológico de California como había afirmado. Pero algo de lo que dijo era cierto de alguna manera. Los ingenieros y científicos del Área 51 sí estudiaban y recreaban otras tecnologías, pero eran de otros países, no de otros planetas. Lo que despertó la curiosidad y las teorías en la gente es que del Área 51 salían vuelos de alta tecnología y muchas personas llegaron a decir que eran objetos voladores no identificados los que se observaban en la zona. Es más, debido a esto, cerca de la base militar, una de las carreteras tiene el sobrenombre de carretera alienígena, por la cantidad de avistamientos que han sucedido ahí. La teoría de Lazar, que aunque cuando él la dijo era un tanto falsa, se podría comprobar ahora mismo con el testimonio del mayor retirado David Grush, exfuncionario de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que ha afirmado ante el Congreso que el gobierno norteamericano ha estado ocultando un programa secreto por décadas que se dedica a recuperar y realizar ingeniería inversa de objetos voladores no identificados, u ovnis, como los conocemos generalmente. Según el testimonio bajo juramento de Grush y otros 2 oficiales de las Fuerzas Armadas, el gobierno de su país tiene bajo su poder naves espaciales de origen extraterrestre, así como restos biológicos no humanos. Según el ex mayor, su testimonio se basa en las entrevistas que se hicieron a más de 40 testigos durante 4 años. Además, según un artículo de La Razón, Grush tendría conocimiento de la ubicación exacta de estos objetos y ha entregado esa información al inspector general y a comités de inteligencia. A pesar de que Grush tiene la intención de brindar toda la información que conoce sobre este caso, el Pentágono de los Estados Unidos ha sido tajante y ha salido a negar todos esos hechos. A pesar de todo lo que se cree ha pasado en el Área 51, hay explicaciones bastante sencillas para los testigos que cuentan haber visto ovnis surcar el cielo de Nevada. Y es que a medida que aumentaban las pruebas de las aeronaves U-2 y A-12 durante las décadas de 1950 y 1960, también lo hacían los avistamientos locales de ovnis. Lo que sucedía es que según esta explicación, ya que la gente desconocía, por obvias razones, esta tecnología que se estaba probando, cada vez que se llevaba a cabo una prueba, la gente pensaba que era un ovni lo que veían. Es más, lo que sí se ha probado es que los registros de avistamientos coinciden casi en su mayoría con las fechas y horas de vuelos de aviones experimentales que estaban clasificados en aquel entonces. Sin embargo, hay una buena cantidad de gente que no acepta esta información y que cree que el gobierno norteamericano sigue escondiéndole a su pueblo y al mundo la realidad del Área 51 y lo que ahí se hace. Es por eso que en septiembre de 2019, casi hacia el fin de mes, se llevó a cabo una actividad que se convocó por Facebook y se llamó el Asalto al Área 51. Esta actividad en un principio prendió las alarmas de la base militar, aunque también se pensó que era una broma. Pero finalmente no fue una acción violenta o una manifestación,
sino que varios cientos de personas llegaron a la pequeña ciudad desértica de Rachel, que es el núcleo habitado más cercano a la base militar, y lo que se pensó que sería un caos, terminó convirtiéndose en una fiesta de aquellos que creen que la verdad está ahí afuera. La gente que llegó al pueblito armó sus carpas, hicieron fogatas, algunos se alojaron en el único motel de la zona y básicamente se dedicaron a intercambiar historias sobre los avistamientos de los que habían sido testigos y nunca llegaron a ser una amenaza para el Área 51. Es más, el sargento Orlando Guerra, de la División de Investigación del Departamento de Seguridad Pública de Nevada, manifestó que la gente, de momento, había ido solo a divertirse, pero les advertía que tomar por asalto el Área 51 les traería problemas muy grandes. Adicional a este evento, se organizó otro en la ciudad de Jico, a 64 kilómetros al este de la base. Se vendieron más de 3.000 boletos y este festival sí obligó a los organizadores y a las fuerzas de la ley a tomar medidas de seguridad, como establecer una declaración de emergencia que podía ser utilizada para pedir ayuda del Estado si es que sucedía algo que no se pudiera controlar. Si uno de ustedes abre Google Maps en su computadora en este momento y busca el Área 51, les cuento que no lo van a encontrar, y es que esto sucede a menudo con lugares que los dueños o la administración no quieren que sea fácil de ubicar en caso de que una persona o grupo quiera llegar a este. Pero dentro de nuestra cultura, el Área 51 se ha visto o se ha imaginado bastante más de lo que pudiéramos creer. Una de las presencias más significativas del Área 51 en nuestra cultura se debe a la serie de televisión Expedientes Secretos X, que se estrenó en 1993 y, como todos ya conocemos, se dedicaba en muchos de sus capítulos a desarrollar historias sobre la presencia extraterrestre en nuestro planeta. Otra de las películas que ha mencionado indirectamente este lugar, pero que sí se ha referido a la presencia de extraterrestres en nuestro planeta, es Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, que se basa en el incidente Roswell, pero la película comienza en el Área 51, donde se encuentra el cráneo del extraterrestre que da origen a la película. Ya un largometraje que se ha hecho específicamente para dar a conocer este lugar y sus leyendas es Área 51, que se dedica en su totalidad a contar el misterio que rodea a la base militar que ya hemos conocido en este episodio. A pesar de que esta película no está basada en la vida real, sí lo está en una anterior que se llamó La Inducción Extraterrestre, el incidente en el Lake County, que es uno de los nombres no oficiales de este lugar. Inclusive, el Área 51 ha sido mencionado en capítulos de series como Los Simpson, Futurama, American Dad, Kim Possible y la película infantil Lilo y Stitch. Ya nos acercamos al final de este episodio y no quería dejar de mencionar unas noticias que han sonado bastante y que involucran al Perú. El primero es el testimonio del ex mayor de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que ya mencioné anteriormente, afirmó bajo juramento frente al Congreso de su país que el gobierno tiene conocimiento de la tecnología extraterrestre y que además tiene bajo su poder restos de vida no humana. El segundo caso, que está relacionado a la vida extraterrestre, son los avistamientos que se han dado en la Amazonía peruana. Esto acaba de suceder hace poco, más de un mes. Según los medios de comunicación, los pobladores de la tribu Iquitu del distrito de Alto Nanay, que está ubicado a 10 horas de la ciudad de Iquitos, denunciaron a las autoridades que durante las noches son atacados por seres extraños desde hace ya varias semanas. El presidente de la comunidad, Jairo Reategui, ha manifestado que esta situación comenzó el 11 de julio pasado. Estos seres, según testimonio de varias personas, son individuos que visten de color negro, miden 2 metros o más y que a pesar de que les han disparado varias veces, no han sufrido heridas. Dicen también que uno de estos hombres habría atacado a una adolescente de la comunidad, quien tuvo que ser llevada de emergencia a la posta médica.
Según algunos expertos que se dedican a este tema, este no sería un caso aislado, ya que desde Macicea, en Pucallpa, 3 jóvenes de 12, 15 y 17 años habrían sido atacados por un artefacto o nave que les apuntó desde el cielo con rayos láser y que además trataron de llevárselos. Estos casos no han sido resueltos ya que son situaciones más que extrañas, pero que podrían ser seres de otros mundos o simplemente un caso de histeria colectiva. Y ya para terminar el episodio, menciono nuevamente al Perú y a los extraterrestres. Y es que hace pocos días Jaime Maussan, ufólogo y periodista muy conocido en México, presentó ante la Cámara de Diputados de este país unas supuestas momias humanoides Nazca tridáctilas, es decir, unas momias humanoides con 3 dedos que fueron halladas en el Perú. Estas momias, que llegaron a México, fueron parte de un hallazgo de 5 ejemplares encontrados entre las ciudades de Palpa y Nazca en 2017 y se catalogaron como el gran descubrimiento arqueológico del siglo XXI, ya que algunos estudiosos supusieron que se tratarían de momias alienígenas. Sin embargo, a pesar de todas las esperanzas que se pusieron en las momias, la procedencia extraterrestre fue desmentida por el World Committee on Mummy Studies, o el Comité Mundial del Estudio de Momias en su traducción al español. Según el experto Rodolfo Salas Gismondi, del Museo Americano de Historia Natural, las manos y pies de estas momias serían de origen humano, a las que se les amputaron los dedos en los bordes para que se viera la apariencia alienígena. Y de acuerdo con otros expertos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Perú, las momias serían de seres humanos a quienes se les habría alterado la apariencia con fines de lucro. Ahora, la controversia con Jaime Maussan es que habría presentado estas supuestas momias extraterrestres cuando en realidad son falsas, y a pesar de que dijo tener respaldo científico, la Universidad Nacional Autónoma de México ha rechazado hace algunos días que se diga que a partir de sus estudios se puede afirmar que las momias son 100% alienígenas. Además, que si realmente fueran momias alienígenas, ¿cómo podría explicar Maussan que las sacó del Perú sin permiso alguno? Como ya es costumbre, a mí me gusta conocer sus opiniones sobre el caso y me las pueden contar en las redes sociales en @lugaresmisteriosos el podcast. Como siempre, les agradezco mucho por llegar hasta esta parte. Recuerden que pueden escuchar el podcast en la app de Audioplayer y en audioplayer.pe, además de Spotify y las demás apps de podcasting. Si este episodio les ha gustado, no dejen de recomendarlo a quienes ustedes crean que disfrutarán de este contenido. Si es la primera vez que escuchan Lugares Misteriosos, les doy una cálida bienvenida y los invito a suscribirse en la app donde lo escuchen para que les llegue una notificación cada vez que se estrene un episodio nuevo. Ahora sí, llegamos al final de este episodio. Yo soy Jacqueline Isa, espero que estén todos muy bien y como siempre, nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto. Escucha más episodios como este en Audioplayer.